Saludos, señores, siempre teniendo a bien dirigirme ante ustedes, desde esta ventana a mi canal, saliendo de la caverna de Platón, agradeciéndole a todas aquellas personas que han tenido la posibilidad de acompañarme, recordándole siempre, hoy Maduro y su cleptocracia chavista intenta perpetuarse en el poder a través de la usurpación, la ilegalidad y el robo. Hoy sin ninguna legitimidad de origen, impone una tiranía bajo el falso escudo de una supuesta ley que no es otra cosa que distintos estratagemas hechos a su medida. Y todo esto a través de la instrumentalización de unas instituciones corruptas. Hoy quiero permitirme a dar algunas valoraciones sobre la entrevista en exclusiva dada por el presidente electo el 28 de julio a la agencia de noticias Reuters. Aquí el señor Edmundo responde algunas preguntas interesantes que desde mi cosmovisión de la política y las relaciones de poder me han parecido ambiguas en algunos casos y desconcertantes en otros. Escuchemos algunas de las preguntas que responde el señor Edmundo González Urrutia. Quiere decir que esa carta que se divulgó, en la que usted acepta el resultado del TSJ, que da un triunfo a Maduro, no es una carta con la que usted coincide. Y allí le pregunto, porque cuando transmitió en video que efectivamente había firmado esa carta, dijo que había sido bajo coacción y bajo chantaje. Y ya a mí me gustaría que usted nos describiera qué es lo que pasó, es decir, ¿a qué se refiere usted cuando dice que firmó bajo coacción? Explíqueme qué significa que era eso o atenerse a las consecuencias, como escribió, y también lo publicó en video. Esta pregunta surge de un video que graba el señor Edmundo ya encontrándose en España, explicando algunos de los motivos de por qué firma la carta. Se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Bueno, atenerme a las consecuencias era quedarme en el país, esperar el juicio que me tenían preparado. Yo no acepté las 3 llamados que me hizo el Ministerio Público para que me presentara al ministerio, a las oficinas del fiscal. Al no presentarme en las 3 oportunidades, me ordenaron una orden de aprehensión. Tenían cargos de terrorismo, entre otros. El más serio era ese de terrorismo, lo cual, por supuesto, implica unos cargos muy serios y unas posibilidades de ir a todos esos centros de tortura que han sido convertidos hoy las cárceles venezolanas. Ciertamente iniciaron con una intimidación, pero con la naturaleza de la tiranía chavista era muy probable hacerle preso y llevarlo a un centro, como él bien lo explica, un centro de tortura y seguir violentando sus derechos. En realidad el régimen aquí buscaba reconocimiento ante su institución, ante su bufete, hoy por nombre la Fiscalía, que terminó reconociéndolo, no físicamente, pero sí implícitamente, a través de su abogado. Él envió una carta reconociendo a la final la institución. Su abogado José Vicente Aro explica que él se presenta a la fiscalía ya que el fiscal lo estaba preclasificando de algunos delitos. Ya lo estaba imputando a unos delitos. Usurpación de funciones, conspiración, desobediencia a las leyes y como todo régimen comunista, dictatorial, tiránico, prácticamente Tarek William Saab ya señalaba que era culpable ante estos delitos. En materia jurídica,
hay una condición de que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero con estas tiranías, tú eres culpable antes que se demuestre tu inocencia. Ellos normalmente aplican la inversión de la carga de la prueba. Se le llama de esa manera. ¿Y puede describir cómo fueron los hechos en la residencia del embajador de España? ¿Qué fue lo que pasó? Porque efectivamente Jorge Rodríguez ha recreado y ha dicho un montón de cosas en estos últimos días sobre conversaciones que se dieron allí. Y a mí me gustaría que usted nos dijera cómo ocurrieron los hechos antes y en el momento de la firma de ese documento. Y la coacción viene y se interpreta de distintas formas. Al tú no poder expresarte libremente, al tú no poder decir las cosas como las piensas. El señor Rodríguez y su hermana Delcy, la vicepresidenta, fueron a la residencia de la Embajada de España con un texto que habían preparado y el cual tendría yo que firmar, suscribir para poderme salir de la residencia y venir a España como yo aceptaba una oferta que me hicieron de venir en calidad de asilado a este país. Ese texto iba y venía, nosotros hacíamos algunas observaciones, ellos la devolvían con otras, en fin, fueron casi 48 horas muy tensas de muchas. Por eso es que yo hablo de coacción, porque no fue una situación donde tú libremente suscribes un documento. No fue una sola reunión. Fueron 2 días, dos días de varias reuniones, porque el documento decíamos unas enmiendas y volvían con otros comentarios. Aquí surgen varias interrogantes y una de ellas es, ¿usted solicita algún acercamiento de algún representante del chavismo o alguien en particular? ¿O fueron los hermanos siniestros que se acercaron a la residencia del embajador sin informar, sin previa notificación? Es que usted responde de que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez fueron a la residencia del embajador, pero no es muy agudo al contestar. Usted no desmenuza, no explica si ellos se presentaron por iniciativa propia de ir allá con el documento, o usted solicitó un acercamiento con esto y usted lo estaba esperando en la embajada, o usted estaba previamente informado que iban a ir. Esto usted no lo explica bien. Otra de las preguntas es, ¿por qué pedir asilo ante el Reino de España y no hacerlo ante la embajada de los Países Bajos, el cual usted se encontraba? ¿Qué lo hace cambiar de idea, de posición? ¿Por qué pedir asilo ante el Reino de España, el cual está representado por el PSOE, presidido por Pedro Sánchez, el cual se entiende por sus acciones que es proclive a los intereses chavistas? Fíjese usted, lo llamó héroe, pero no lo ha reconocido. Pienso yo que ese héroe ha sido una carnada. Pedro Sánchez aún no lo ha reconocido como presidente electo, como ya lo ha hecho el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, el Parlamento español, como ya lo ha hecho el Parlamento Europeo, aún sigue sin reconocerlo. Y usted también señala de que el embajador español en Caracas, él lo recibió y luego se marchó. Qué raro. Y es muy raro porque surgieron algunas fotos y unas grabaciones también. A ver, ¿cómo interpreta usted que se hayan tomado registros de esas conversaciones para luego divulgar lo que sucedió y que se haya hecho en la embajada? ¿Es un asunto normal y regular? ¿Debió el embajador de España
participar y ayudarlo o cómo lo ve? El embajador de España estaba en su residencia, él nos facilitó el espacio para las conversaciones, él no participó en la discusión que teníamos. ¿Quién tomó las fotos? No lo sé. Lo que me parece extraño es que las hayan divulgado y que hayan divulgado también o amenazado con divulgar algunos audios, que tampoco es correcto que se haya hecho así. ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¿Le parece extraño? Pero ¿se preparaba usted para eso? No, en absoluto, en absoluto. Si alguien lo hizo de manera no sé si sin autorización de nadie, porque a mí no me pidieron o me dijeron nunca que estas conversaciones las estaban grabando o las iban a grabar. ¿Y usted cree que el embajador tampoco sabía? No sé, no me atrevo a afirmarlo. Él estaba en su casa, en su residencia, pero él no creo que haya sido en absoluto, ¿no? Ya. Hipotéticamente hablando, y esas fotos pudieran haber sido tomadas por el embajador, allá que usted señala de que él estuvo y luego se marchó. No sé, pregunto. El embajador español en Caracas creo que debe responder algunas preguntas también. Y es muy raro todo eso lo que ocurrió en la residencia del embajador. Pareciera una telaraña armada entre Pedro Sánchez y Zapatero. Al señor Edmundo le hacen una pregunta sobre el papel que jugó Zapatero en todo esto. Y él responde esto. ¿Y qué rol jugó en este proceso de 48 horas el expresidente José Rodríguez Zapatero? Entiendo que él era el artífice de promover ese encuentro y estaba, como lo ha hecho en otras ocasiones, a decir verdad, él ha estado detrás de varias acciones de liberación de presos políticos, ha estado involucrado en el pasado. En esta oportunidad entiendo yo que también estuvo muy involucrado. José Rodríguez Zapatero también debe responder algunas preguntas y que no diga que es ningún mediador de los presos políticos. José Rodríguez Zapatero es un vocero, es un lobista a los intereses de la cleptocracia chavista. Ustedes recuerdan la narrativa por el chavismo cuando el señor Edmundo sale del país, que ellos señalaban de que él prácticamente estaba huyendo de la oposición y de María Corina. Claro, era una falsa narrativa por ellos, manipulando a toda la población venezolana, dentro y afuera. Pero ustedes recuerdan esa narrativa. Bueno, escuchen esta pregunta. Es algo que conversaron con María Corina Machado, ella estaba de acuerdo con lo que usted le estaba haciendo. Ella no lo sabía. No lo sabía, yo se lo comuniqué prácticamente el día antes de mi decisión de irme a la Embajada de España. Ahora yo me pregunto, ¿por qué si el señor Edmundo González Urrutia y la señora María Corina Machado son un binomio, una bisagra que representa el quiebre de la dictadura? Yo me pregunto, ¿por qué el señor Edmundo no le estaba informando a María Corina de su interés de salir al país? Es una pregunta que queda sin responder. Escuchemos una de las preguntas que para mí ha sido una de las preguntas cruciales. Lo que ahora le quería preguntar es y pedir apoyo internacional. Y usted ya ha recibido apoyo internacional, ha recibido el respaldo del Parlamento español, el respaldo del Parlamento europeo. Muchos países latinoamericanos han reconocido y han defendido que tienen que presentarse las actas. Reclamo que hace usted también, Estados Unidos. En el pasado, la oposición también tuvo mucho apoyo internacional, pero eso no logró conseguir una transición a la democracia en Venezuela o un cambio político. ¿Qué cree usted que se tiene que hacer ahora diferente para que esta vez
si se consiga esa garantía y se pueda el 10 de enero usted jurará? Que se respete el derecho y la voluntad de 8 millones de electores que escogieron y votaron por mí el 28 de julio. Ese es lo más importante, ese es el capital más grande que tenemos en esta oportunidad. Pero la periodista, poco satisfecha, igual que yo, le repregunta. ¿Pero qué cree que tienen que hacer los países que apoyan en este momento que es que el resultado electoral Exigir al gobierno que cumpla lo que en toda democracia puede ocurrir? Hay un ganador, ese ganador toma posesión de su cargo. El perdedor sigue en la actividad política y esperará su momento para volver. Señor Edmundo, primeramente debo decirle que no estamos en una democracia y por tal motivo usted no puede esperar respuestas ni acciones democráticas por parte de ellos. Segundo, estamos en presencia de una organización mafiosa criminal que no le importa desaparecer y matar a todo aquel que sea una amenaza. Otro punto importante, señor Edmundo, cuando usted señala de una manera cándida, muy cándida diría yo, donde el ganador hace posesión del cargo y el perdedor se retira y sigue la actividad política y luego espera su momento para regresar. De verdad no lo comprendo aquí. Hay algunos países europeos que han vivido la desgracia comunista, que han ilegalizado todo movimiento comunista, partidos políticos comunistas lo han ilegalizado. Ahí está el caso de Polonia, Ucrania, Lituania, Letonia. Entonces considerar en un futuro que el chavismo se le pueda dar garantía de hacer vida política, como que si no ocurriese nada, es estar interpretando todo lo que está ocurriendo en Venezuela de una manera equivocada. Permitirle al chavismo, después de destruir una nación, de generar la mayor migración en el continente, más de 8 millones han salido del país, la mayor precariedad, pobreza, destruyeron la economía, todo aparato productivo, la mayor miseria que vive Venezuela a través de lo que han establecido en Venezuela y considerar que ellos en un futuro puedan hacer vida política es seguir equivocado y no entendiendo lo que ha significado el chavismo en Venezuela. Otras de las preguntas cruciales en esta entrevista sobre qué opina el señor Edmundo sobre las sanciones de Estados Unidos, de la Unión Europea. Escuchemos. Estados Unidos debería reforzar sanciones, la Unión Europea debería reforzar sanciones, deberían revocarse las licencias petroleras a Chevron y a Repsol para conseguir mayor presión. Sobre ese tema no quiero opinar. Bueno, ahí está. El señor Edmundo González Urrutia, presidente electo el 28 de julio, responde que no quiere opinar, no quiere dar respuesta ante esta pregunta. ¿Por qué? Si él declaró que él se siente bien y contento porque ahora sí puede expresarse libremente. Yo no entiendo por qué el señor Edmundo no contesta esta pregunta. ¿Por qué no la contesta? Por ese chantaje, esa falsa narrativa, el cual el chavismo ha señalado de que todo aquel que solicite sanciones simplemente sigue perjudicando al pueblo. Mentira. Los únicos que han perjudicado al pueblo son ellos mismos. Y ya para terminar,
al Señor del Mundo le hacen una pregunta, si él cree posible lograr persuadir a Maduro a una transición y si él cree que José Rodríguez Zapatero funcionaría realmente para esto. Escuchemos. ¿Usted cree que es posible persuadir a Maduro en una transición? ¿Qué se puede conseguir? Y si es cierto que hay actores como el expresidente Zapatero que intentan una transición de año y medio, si eso es cierto, si se ha pensado en ello. Mira, el ejercicio de la mediación o de la intervención para que el presidente Nicolás Maduro acepte los resultados es un esfuerzo que nosotros le damos bienvenida y aspiramos, confiamos que pueda tener resultados. Yo me sorprendo de la ingenuidad política del señor Edmundo. Decir que da la bienvenida a José Rodríguez Zapatero como mediador ante una posible transición democrática, no sé qué nombre ponerle a tanta candidez e ingenuidad política que ha mostrado en esta pregunta. Yo entiendo que el perfil del señor Edmundo no es de un político fuerte. Él viene de una preparación de diplomático, de aquellas figuras que a veces dicen mucho, pero no dicen nada, o que a veces no diciendo nada dicen mucho. Pero si su diagnóstico no es realmente honesto, sincero y claro y cierto, va a seguir fallando, señor Edmundo, porque usted está orbitando anacrónicamente en una situación que no corresponde a la realidad política venezolana, en postura, con esa debilidad política. Usted simplemente va a caer en el deshonor y de igual manera el chavismo lo va a atacar. Simplemente, seamos sinceros, cuando destituyeron a Neville Chamberlain, ¿qué dijo Winston Churchill en la Cámara de los Comunes? ¿Qué ofreció? Fue sincero. Yo lo único que le ofrezco es sangre, sudor y lágrimas. Claro, yo no estoy diciendo que usted diga que lo que va a conseguir es sangre. No, lo que quiero decir es que seamos sinceros ante una realidad política, el cual hoy está en Venezuela, que es una tiranía, que por ningún instrumento de la democracia ellos van a dejar el poder.